Presentamos Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. Último domingo de mayo. Connie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos estamos además ingresando al invierno, pero así derechito con estas Y temperaturas. se anuncian fríos muy importantes. Donde no está muy fría, la cosa es en la política, que más bien tuvimos una semana muy triste la que acaba de suceder, la que acaba de pasar en la Araucanía, ¿no? Con una persona muerta. Bueno, y esta semana se debiera renovar el estado de excepción precisamente en la macrozona sur. Uno de los temas que vamos a hablar en este Estado Nacional, también lo que ocurrió en la convención, ¿cierto? La polémica por la aprobación de los 2/3 para reformar la posible nueva constitución, por lo menos hasta el 2026. Eso pasó a comisión, todavía no a pleno. Y luego viene, ya estamos muy pronto, a la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que, el mismo dicho, busca entonces algo así como recalibrar la brújula de su gobierno. Con todo eso, aquí comienza Estado Nacional. Y con nuestro invitado, que ya está, ya está aquí sentado en la mesa. Ya lo vieron, supongo, cuando estábamos conversando. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Buenas ¿Qué tal, noches, senador? ¿cómo ¿Cómo está? Muy ¿Cómo buenas está, noches. Bien, ¿cómo senador? está, Muy Matías? buenas noches. Bienvenido. Sí, a qué Estado gracias. Nacional. Qué semana dura, qué semana triste, la Araucanía con el asesinato de don Segundo Catril en las cercanías de Lumaco. Probablemente de las semanas más duras, aunque venían siendo ya bastante complicadas, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente no es la primera muerte que se produce en la zona. Y yo creo que aquí lo importante, en primer lugar, es condenar el hecho y tomar conciencia de que la vida humana es sagrada y, por tanto, se debe siempre respetar. Eso implica que los autores de este crimen tienen que responder ante la justicia y tienen que ser sancionados. Además, el gobierno debe adoptar todas las medidas para elevar los estándares de seguridad en la zona, obviamente, y al mismo tiempo hay que hacerse cargo de las causas de fondo para que estos grupos queden aislados, porque es muy importante, yo creo, dar una señal clara que la violencia no conduce a dar solución a los problemas que afectan a la sociedad chilena. No se puede construir un país más justo a través de la violencia. Yo valoro en ese sentido las declaraciones que pronunció el mismo día en que se produjo este triste crimen, este hecho tan lamentable. El presidente de la República nos tocó compartir el acto de celebración del aniversario de la Gran Logia de Chile y el presidente fue muy enfático en sus palabras, así que yo sin duda que valoro la voluntad que él tiene en el sentido de condenar este tipo de hechos. ¿Usted cree que el gobierno ha estado a la altura, senador, de lo que se requiere en la zona, por ejemplo, en el tema de la seguridad? Mire, sobre este punto es necesario precisar que el problema de la violencia no solo refería a la región de la Araucanía y la provincia de Arauca, también la delincuencia común, etcétera, no es un problema que haya generado el gobierno, es un problema heredado que tiene un origen desde hace mucho tiempo y respecto al cual las distintas iniciativas que han impulsado los distintos gobiernos no han dado resultados. Ya, pero la forma en cómo se está enfrentando, más allá de que efectivamente no es un problema nuevo, Lo que ¿cierto? yo he señalado es que hay que darle un tiempo al gobierno para implementar su estrategia, que a mi entender debe combinar distintos aspectos. Por cierto, la señal clara de sanción a quienes cometen hechos delictivos. Tienen que responder ante la justicia y tienen que ser sancionados. Pero adicionalmente hacerse cargo de una política integral que permita que estos grupos queden aislados. Y por eso creo que hay que darle un tiempo para la implementación de las iniciativas que ha comprometido el gobierno para mejorar los estándares de seguridad en la provincia de Arauco, en la región de la Araucanía y en todo Chile. ¿Cómo califica usted la primera actitud del gobierno frente a lo que ocurría, por ejemplo, en la macrozona sur, de retirar las medidas de excepción que venían del gobierno anterior? ¿Fue un intento legítimo de buscar diálogo? ¿Fue un poco inocente? ¿Fue no conocer la realidad de fondo? Porque a poco andar tuvo que poner una medida excepcional constitucionalmente hablando. Bueno, yo creo que el gobierno quiso dar una señal con el objeto de generar un clima distinto, pero es evidente que hay grupos que están en una lógica diferente y respecto al cual lo que sean las acciones de gobierno, incluso lo que acontece en la Convención Constitucional les es indiferente y por tanto lamentablemente han seguido cometiendo estos ¿No hechos que nosotros bastaba con condenamos. solo el diálogo, senador Elizalde? Yo creo que hay que generar un clima de diálogo. No solo el diálogo está por descontado que es muy importante, pero ¿solo el diálogo bastaba? Yo creo que aquí en paralelo, por una parte, se debe perseguir penalmente a quienes cometen estos hechos. Adicionalmente, hay que elevar los estándares de seguridad porque hay que proteger a todas las ciudadanas y ciudadanos. Ninguna muerte nos puede resultar indiferente. Y en tercer lugar, se requiere ir al tema de fondo para
hacerse cargo de una deuda histórica que existe con los pueblos indígenas. Todo eso en paralelo. No es un tema que se va a resolver de la noche a la mañana, requiere una mirada sin duda estratégica, pero creo que hay que avanzar en paralelo a través de estas iniciativas. Y en ese sentido, senador, ¿debiera extenderse el estado de excepción más allá de las rutas como está establecido ahora? ¿O a usted le parece que es correcto este estado de excepción acotado, como le han llamado? Lo que yo he señalado es que es el gobierno el que tiene que evaluar, sobre la base de los antecedentes, la forma en que aplica el estado de excepción. Y también he señalado que yo voy a... Pero a usted como senador le va a llegar si es que digamos, se extiende nuevamente, yo voy a que es lo más probable. Yo voy a apoyar lo que el gobierno decida. En eso he sido claro. ¿Ya? Por tanto, si la decisión es prolongar el estado de excepción constitucional, la segunda prórroga requiere del voto favorable, de la aprobación del Congreso Nacional, yo voy a apoyar la decisión del gobierno. Hay versiones que indican de diarios de mañana, que ya se han adelantado sus ediciones, que mantendría por ahora el mismo estado de excepción, con las mismas características que ha tenido hasta ahora. Acotado, como le decía. Acotado. ¿Usted cree que es adecuada esa medida o usted profundizaría y ampliaría? Quien tiene los mayores antecedentes para definir la forma en la cual se aplican estas medidas es el propio gobierno. Por tanto, en ese sentido, yo creo que espero que la decisión obviamente esté a la altura y sea la que permita enfrentar esta situación. Entendiendo que el estado de excepción constitucional es excepcional, valga la redundancia, y por tanto se tiene que ir a las causas de fondo y es una medida que se tiene que adoptar precisamente Vaya por... su lealtad al gobierno. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que debiera ampliarse o mantenerse como está? Yo lo que he señalado claramente es que la medida que adoptó el gobierno era una medida necesaria. Yeah. Y apoyé cuando se declaró respecto de la aplicación del estado de excepción. Pero la forma específica que se aplica en el territorio es algo respecto al cual la autoridad de gobierno tiene más antecedentes que la que pueda tener el Congreso. Ya, pero por sus palabras entonces deduzco que usted cree que se debiera prorrogar el estado de excepción constitucional esta semana, que le corresponde al gobierno y que no necesita para eso la autorización del Congreso. Sí, sin lugar a dudas. Todo el tiempo que sea necesario, entendiendo ¿Es que... necesario prorrogarlo ahora? Sí, yo creo que sí. ¿Por 15 días más? Sí, entendiendo que de todas maneras es una medida excepcional y hay que ir a las causas de fondo. Ya. Ahora, precisamente en... Insisto, todo sí. el tiempo que sea necesario. Ya, o sea... Pueden haber prórrogas sucesivas. Perfecto. Ahora, en ese contexto, ¿es una buena decisión eliminar el estado de emergencia? Este mismo estado de excepción que se ha aplicado ahora, si es que se aprueba la nueva Constitución como está, no va a existir. Bueno, por eso yo lo he planteado con claridad. Obviamente yo tengo una inclinación nítida hacia el apruebo. Espero que tengamos finalmente una Constitución así en democracia. Pero creo que el texto que se presente, que tendrá que ser plebiscitado, debe ser perfeccionado con el paso del tiempo. Y por eso he sido muy enfático respecto a que deben existir mecanismos para ir estableciendo mejoramientos. La Constitución es una obra humana, como toda obra humana es perfectible, y por tanto deben existir mecanismos para ir perfeccionando el texto en todo lo que sea necesario. Ya vamos a hablar del tema de cómo se puede reformar la Constitución, pero solo sobre, ¿usted cree que uno de los elementos que habría que mejorar del borrador de nueva Constitución es que se recupere la posibilidad de un estado de emergencia? ¿Usted cree que es un error eliminarlo? Creo que hay que dotar al gobierno de las herramientas necesarias para resguardar la seguridad de las personas. Por cierto, siempre en el marco del ordenamiento jurídico, de la ley, por cierto, siempre respetando los derechos humanos. Pero en determinadas circunstancias se requieren medidas excepcionales, sobre todo cuando se producen hechos de violencia como las que aconteció en la zona. Así que, dicho de otra manera, creo que es un ámbito donde es perfectible el texto que ha sido propuesto en la Convención. Déjeme volver un segundo a la Araucanía o a la macrozona sur y las autoridades del gobierno. Hasta aquí, pese a que lo que dijo la ministra Isquia Siches al principio, después del hecho recordado de Temucuicuy, ella iba a volver 2 semanas después. No ha vuelto, hasta donde sabemos nosotros, al territorio. El presidente Boric no ha ido tampoco a esa zona. ¿Hasta dónde es plausible que sea siempre el subsecretario? ¿No debiera legitimarse la autoridad de la ministra estando allí, liderando desde el propio territorio las acciones del gobierno? Pero en esto hay que ser muy prudente, porque una visita del presidente, por ejemplo, tendría que realizarse con todos los resguardos necesarios para que sea una visita exitosa. Y más que dar una señal aislada, aquí lo importante es cómo se van generando condiciones que permitan ir aislando a estos grupos que han recurrido a la violencia como forma de acción política, que es inaceptable, y por otro lado, cómo se van resolviendo los temas de fondo. Así que yo creo que... ¿Y la ministra? ¿Y También. Creo que el subsecretario ha hecho un gran trabajo. Manuel Monsalve, efectivamente, además conoce muy bien la zona porque él fue diputado por la provincia de Arauco. Conoce a los actores de la zona y conoce muy bien la realidad. Y eso yo creo que le ha dado un plus para tener un muy buen desempeño como subsecretario del Interior. Pero insisto, cualquier visita que se realice tendrá que ser organizada con todos los resguardos necesarios y con toda la antelación necesaria. Aquí
Aquí más que estar buscando golpes de efecto, lo importante es ir al tema de fondo. Cómo se generan condiciones para elevar los estándares de seguridad, cómo se investigan y se sancionan a los responsables de estos hechos delictivos y, por otro lado, cómo se aborda el problema de fondo, insisto, que es fundamental que todo esto se haga en paralelo. Y respecto de la investigación de los hechos de violencia, se requiere inteligencia para la defensa de la democracia. Esto es muy importante, que lamentablemente en Chile no existe. ¿No denota cierta falencia en el liderazgo político de la ministra Siches en no estar allí en el terreno? Suponemos que se puede garantizar hoy día. Quizás lo del principio de Temucuicui estaba fuera de programación, fue un error, ya sobre ese tema se ha escrito lo suficiente, pero uno debería suponer que a estas alturas el gobierno es capaz de generar una situación de seguridad para que la ministra del Interior esté allí. Pero yo le digo, Matías, que aquí lo que se requiere es darle tiempo al gobierno para implementar su estrategia, porque esta muerte tan dolorosa no es la primera que acontece. Salió publicada hace poco una nota que daba cuenta de, claro, en el año. 7 personas muertas en lo que va de 2022. 7 en el año, de las cuales la gran mayoría se produjeron cuando estaba vigente el estado de excepción constitucional en la zona en el gobierno anterior. Entonces, aquí yo creo que es un tema de una complejidad enorme que no se resuelve fácilmente. No, sin duda. Tampoco se resuelve a través de declaraciones rimbombantes. Aquí es un trabajo que se tiene que realizar de manera acuciosa, abordando todas estas áreas a través de una política integral que permita efectivamente erradicar la violencia en la zona. Y hablando de declaraciones, senador, ¿qué le parecieron las últimas declaraciones de la ministra del Interior diciendo que no habíamos visto un atentado directo hacia civiles en la Araucanía, en circunstancias que, como usted mismo dijo, ya hay 7 personas muertas en lo que va del año? Bueno, leí un tuit en donde precisaba que se refería a la actual administración, así que creo que eso es bien importante porque lamentablemente ha habido hechos de violencia previo a gente que ha muerto y aquí no importa si es un comunero mapuche o es un agricultor, todas las muertes son condenables. En esto yo creo que hay un tema de principios básicos. El respeto a la vida humana y la erradicación de toda forma de violencia debe ser una norma de conducta en nuestra sociedad. Y por tanto no creo que podamos actuar con un doble estándar. Tenemos que ser categóricos respecto de la condena enérgica de todos los hechos de sangre. ¿Hay terrorismo en la macrozona sur a su juicio? Hay hechos de violencia. Mire, sobre el tema del terrorismo, creo que se acostumbra a utilizar como una especie como de tema fetiche. ¿En qué sentido? Pareciera que cuando no se dice que es terrorismo fuera menos grave. Y el problema que tenemos con la ley antiterrorista es que es una ley que está cuestionada porque baja los estándares probatorios y cada vez que se ha aplicado ha resultado un rotundo fracaso. Entonces yo creo que más que estar catalogando los hechos, lo importante es decir que son hechos graves, que merecen nuestra condena enérgica y que los responsables tienen que ser sancionados con pena efectiva. Y en eso yo creo que hay que ser claro. El instrumento que se utilice en el marco del Estado de Derecho, bueno, algo tendrá que evaluarse caso a caso. ¿Y qué ve detrás usted o qué es lo que cree que hay detrás de la muerte del trabajador Segundo Catril? No quiero sacar conclusiones con falta de antecedentes. La justicia tendrá que determinar quiénes son los autores. Pero con lo que se sabe hasta hoy. No, respecto a este hecho, la justicia tendrá que determinarlo. Sí. Ahora, es evidente que en la zona existen grupos armados de todo tipo, con distintas motivaciones, algunas que tienen que ver con reivindicaciones, otros tienen que ver con delitos comunes, y lo importante es la respuesta del Estado en términos de que este tipo de crímenes no van a ser tolerados bajo ninguna circunstancia. E insisto, es clave además hacerse cargo de los temas de fondo para que estos grupos queden completamente aislados. Y con esa evaluación que usted hace, pensando, mirando hacia atrás, digamos, en cómo partió este gobierno, usted ha dicho hay que darle tiempo para la instalación, pero estamos ya, ¿cierto?, a puertas de la primera cuenta pública. Al terminar inmediatamente con el estado de excepción y después tener que echar pie atrás, digamos, con la medida, ¿no se pecó de algún buenismo o de cierta ingenuidad frente a un tema así de complejo como el que está enfrentando la macrozona? Yo creo que hubo voluntad de dar una señal para que el clima cambiara. Pero no cambió. Pero lamentablemente yo creo que hay grupos que están en una lógica completamente distinta y que tienen que ser enfrentados con el rigor de la ley. Porque, reitero, hechos de violencia no son aceptables en nuestro país. En democracia no podemos aceptar este tipo de situaciones y, por tanto, los autores de este crimen, así como de todos los otros crímenes, tendrán que responder ante la justicia. Senador Elizalde, lo que ocurre en la macrozona sur o la violencia en general en el país, ¿puede determinar o configurar un escenario particular para la prueba o el rechazo? ¿Hay relación en los temas? No sé si están relacionados. Bueno, eso lo vamos a ver el día del plebiscito, probablemente, o cuando se realicen
focus group, estudios cualitativos respecto de qué es lo que está inclinando a la gente en torno a las distintas opciones. Pero al margen del tema constituyente, aquí hay un desafío país, que es erradicar toda forma de violencia. Para erradicar la violencia se requiere avanzar también en justicia social, en construir una sociedad más justa, etc. Pero también sanción penal a quienes cometen delitos. Y yo creo que lamentablemente el tema de la violencia está extendido a todo el país. Tenemos un problema con la delincuencia común en las grandes urbes que se está extendiendo también a ciudades de menor tamaño, incluso a zonas rurales. En mi región, el Maule, se están cometiendo delitos que antes no eran comunes. Estamos hablando de localidades donde la gente dejaba el auto con la, con las llaves puestas prácticamente y no pasaba nada. Y eso está cambiando. ¿Y a qué se debe? Y lo más complejo, yo creo, dice relación con el uso de armas de fuego. Y por tanto, yo creo que es necesario avanzar hacia una legislación que sea mucho más estricta para sancionar a todos quienes estén portando armas. Porque nosotros no podemos aceptar que Chile sea un país que se llene de armas. Otros países que han entrado en esa lógica han terminado con tasas de homicidio muy superiores a las de Chile. Chile tiene las tasas de homicidio más bajas de América después de Canadá. Pero ha subido. Más bajas que Estados Unidos, pero como muy bien dice usted, han subido. Entonces, o reaccionamos ahora o va a ser tarde. Y por eso tenemos que erradicar las armas de fuego. Senador, ¿tiene alguna relación, ve usted, entre este fenómeno, el de la violencia, los problemas de seguridad que está enfrentando el gobierno y la caída en la aprobación bastante profunda del presidente Gabriel Boric? Yo creo que el presidente Boric tiene un primer desafío que es en relación con las reformas estructurales. Hay dos reformas muy importantes, pensiones y tributarias, que serán tramitadas este año. El gobierno va a presentar los proyectos y está trabajando en eso. Pero obviamente ha tenido que enfrentar una mochila heredada, esto es bien importante, en el tema de la inflación y en el tema de la seguridad. Y ante eso, obviamente, el gobierno ha tenido que tomar medidas con el objeto de enfrentar esta situación tan compleja. No es algo que haya originado el gobierno, pero obviamente respecto al cual el gobierno tiene que tener algún tipo de propuesta. Pero algo tiene que decir el gobierno. Usted dice, todo es heredado, digamos. También tiene algo que decir la forma en que lo ha enfrentado, parte de la inflación es heredada por el voto de los retiros, sí, que fueron personas que hoy día están en el gobierno. Pero digo otra cosa. Es necesario darle un tiempo necesario para ir evaluando las iniciativas que se implementan. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al tema económico, yo creo que el ministro Mario Marcel ha hecho un trabajo extraordinario. Hay muchos ministros que se destacan, pero yo quiero destacar aquí dos, Mario Marcel y Janet Jara, el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo. Creo que han promovido el diálogo, el acuerdo de salario mínimo fue conversando con los representantes de los trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores estuvo en la mesa y suscribió el acuerdo, y creo que en ese sentido son ministros que han tenido un muy buen desempeño en áreas que son especialmente complejas. ¿Hay alguno que esté, a su juicio, en deuda con lo que usted esperaba de él o de ella? Bueno, todos los ministros pueden mejorar, pero destaquemos lo bueno. Usted sabe que yo siempre soy partidario de ver la parte media llena del vaso más que la media vacía. Entonces, creo que el ministro Marcel ha hecho un extraordinario trabajo, también la ministra Jara, para qué decir la canciller, que es de primer nivel, prestigiada internacionalmente por su rol como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que la ministra vocera también ha tenido un muy buen desempeño. Así que, ¿y la ministra del Interior está al debe? La ministra del Interior yo creo que ha tenido ciertas dificultades para el desempeño del cargo, pero espero que efectivamente pueda hacerlo de muy buena forma. Se me quedó algo en el tintero, senador, para entender bien. ¿Usted dice que la crisis de seguridad actual que está enfrentando este gobierno es heredada? No, digo lo siguiente, para que precisar mis hechos. Los problemas con la delincuencia y con en general y con la violencia en la región de la Araucanía y la provincia de Arauco no son problemas que haya originado el gobierno, que venían desde antes. Eso es evidente, la estadística lo demuestra. Cuando usted habla de 7 muertes en el año, 7 personas que han sido asesinadas, que es inaceptable, 7, de las cuales la mayor parte se produjo en la anterior administración, estamos señalando que esto es algo que viene desde antes. No es, esto es bien importante, para tratar de que el nuevo gobierno se lave las manos o para echarle culpa al gobierno anterior, que es como el atajo fácil. Sí. No, es para tomar conciencia de que estamos enfrentando un problema mucho más complejo que tiene un origen anterior y respecto al cual obviamente el gobierno tiene que estar muy atento con una política que sea muy inteligente y obviamente que se implemente con voluntad para avanzar. Ya, pero solo para puntualizar, le preguntaba yo por la aprobación del presidente Gabriel Boric, la caída. Voy a decir, por ejemplo, ahora en la Academia vienen dos encuestas, pero su desaprobación sube a 57%, 7 puntos, el nivel más alto desde el 11 de marzo. ¿Es el tema de la seguridad lo que le está costando su aprobación? Yo creo que hay distintos factores, pero también estamos en un cuadro donde la política cambió. ¿En qué sentido? Que es mucho más volátil y por tanto, la evaluación de los gobiernos es mucho más drástica que lo que era hace 20 o cuando se inició la transición democrática, donde había estabilidad, había mucha lealtad a las coaliciones y a los partidos históricos. Eso ha ido cambiando. No en vano, el año pasado
hubo 6 o 7 candidatos que estuvieron en algún momento encabezando las encuestas para ser presidente de la República. Entonces, estamos en un contexto de mayor volatilidad y eso obviamente se expresa. Pero los gobiernos, eso es bien importante, no deben trabajar pensando en el corto plazo. Que yo creo que fue el gran error que cometió el presidente Piñera, que siempre estaba pensando cómo sacar el dividendo al día siguiente. Los gobiernos deben pensar en todo su mandato, cómo finalmente llevan adelante sus compromisos para que al momento en el cual se termine el mandato sean bien evaluados con la ciudadanía mostrando resultados. El gobierno del presidente Boric, como hemos visto en algunas materias, ha ido cambiando y ha ido tomando nuevas decisiones. Una de ellas, por lo que se ve de afuera, una incorporación más profunda de su partido, el Partido Socialista. Y, por ejemplo, Analía Uriarte entra al Ministerio del Interior como jefa de gabinete, está en las reuniones del equipo político, es decir, no vamos a decir que es ministro a la sombra, porque sería mucho, pero está muy presente, dada su trayectoria por lo demás. ¿Es el Partido Socialista que se desembarca con mucha más fuerza ya en el gobierno? Mire, el Partido Socialista es uno más dentro de la coalición. Pero ha cambiado la... Obviamente, yo creo que tenemos cuadros de primer nivel para poder contribuir, pero en absoluto hay que creer que aquí hay un partido que está por sobre otro. Esta es una relación entre iguales. Yo valoro la decisión valiente del presidente Boric de ampliar la base de apoyo de su gobierno con el objeto de construir mayorías para llevar adelante su programa. Lo he dicho con toda claridad. Ese gesto no es para debilitar la densidad transformadora, sino que para fortalecerla, porque eso implica tener más apoyo. Valoro, en ese sentido, insisto, la decisión del presidente Boric. Y bueno, y el Partido Socialista tiene destacados cuadros que pueden contribuir en distintas áreas porque tienen dilatada experiencia y, por cierto, vocación de servicio. Analía Uriarte es un ejemplo, para qué decir quienes forman parte del gabinete en representación de nuestro partido, que creo que son de primer nivel y están desarrollando un muy buen trabajo. ¿Y cómo se ha portado el Partido Comunista con el gobierno? Yo creo que el Partido Comunista como institución ha sido leal al gobierno. Puede que algún... Se opusieron al estado de excepción hasta el último momento. Bueno, es que ellos pueden plantear sus puntos de vista. Y en esto, obviamente, los temas en democracia son conversables. Pero por parte de Guillermo Teller yo veo disposición de contribuir al éxito del gobierno. Puede que algún dirigente comunista quizás esté en una lógica distinta. ¿Como quién? ¿Daniel Jadwe? Sí, yo creo que Daniel Jadwe efectivamente creo que no ha logrado superar el resultado de la primaria. Y por tanto tiende a ser muy excesivamente crítico con el gobierno. ¿Por qué le ha costado tanto No tomar? sé, habría que preguntárselo a él. Primero, si está de acuerdo con la afirmación, pero que le ha costado mucho al gobierno tomar la agenda... Perdón, pero sí me iba a preguntar por qué le había ¿Por qué costado tanto superar la primaria. No. ¿Por qué le había costado tanto tomar la agenda de los... Y si comparte usted que hay sequía legislativa. Usted habló de las 2 reformas estructurales, pero más allá de eso, sí, los se ha hablado critican... mucho de la sequía legislativa, pero si uno compara los proyectos que había presentado el gobierno del presidente Piñera en esta etapa de su gobierno en relación al gobierno actual, son similares. Pero usted compararse con el que para algunos de ustedes es el peor gobierno de la historia, es bien baja la expectativa que tienen de sí mismos. Pero tiene una agenda legislativa que terminó siendo muy intensa, independientemente que muchas de esas iniciativas no fueron aprobadas, especialmente por el rol que cumplió el Senado. Pero, insisto, hay compromisos de reformas estructurales. Yo espero que el gobierno se tome un poco más de día. Ahí tengo una diferencia con quienes quieren que se presenten las reformas en forma inmediata, se plantea para recuperar el control de la agenda. Yo creo que, insisto, más que estar pensando en el día a día, hay que pensar en el trabajo del gobierno en sus 4 años y prefiero que el gobierno se tome un par de días más para elaborar buenas reformas tributarias y de pensiones en el trabajo prelegislativo, más aún cuando está promoviendo un diálogo social para la elaboración de esta iniciativa y por tanto creo que eso va a contribuir a que tengamos mejores reformas. Así que, por cierto que se tienen que tramitar este año, se presentarán en un tiempo relativamente prudente, pero yo prefiero que se tomen un par de días más para que el trabajo sea de mejor calidad, de la mejor calidad posible. Ya, pero más allá de si es bueno o malo, ¿hay sequía legislativa o no? Le insisto, en relación a la administración actual, es similar. Sí creo que hay y permítame que yo, mi forma de graficar las cosas, mirar nuevamente la base, la parte llena y no la vacía. Yo destaco, por ejemplo, nuevamente el rol del ministro Marcel, porque los proyectos que se han presentado han sido todos del ministro Marcel, también de la ministra del Trabajo, relacionados a los precios de los combustibles, el precio de la parafina, el salario mínimo y otros más que se han presentado que se están tramitando. Así que tenemos un ministro de Hacienda muy activo, con una agenda legislativa muy activa y que además está a cargo de 2 reformas emblemáticas que no son fáciles de elaborar o más bien de redactar desde el punto de vista técnico. Y en torno a esas reformas emblemáticas, ¿qué espera para esta cuenta pública? Es la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric este miércoles, ¿cierto?, en Valparaíso. ¿Qué espera? ¿Que se hable concretamente de cómo va a ser esa reforma de pensiones, reforma tributaria, que se exponga de alguna manera? Yo lo que espero,
que el presidente... A ver, este es un mensaje bien especial. Primero porque el mensaje está pensado para dar cuenta de lo que se ha hecho. Pero este es un gobierno que recién empieza. Sí. Por tanto, más bien es el primer mensaje donde el presidente debe dar a conocer su carta de navegación de la totalidad de su brújula, mandato. dijo él. Claro, entonces yo creo que estén planteados los énfasis que por lo demás están contenidos en su programa de gobierno. Y que obviamente asuma, por un lado, las reformas estructurales. Insisto, el gobierno no puede renunciar a su vocación transformadora para enfrentar las desigualdades, erradicar los abusos y profundizar nuestra democracia. Ese es el sello del liderazgo del presidente Boric que tiene que mantener y adicionalmente hacerse cargo de los temas urgentes que dicen relación con la situación económica, la inflación en particular y la delincuencia. Senador Elizalde, entremos en materia de la convención, ¿no? Que la última encuesta, hoy han salido las últimas 24 horas, 2 encuestas. Pulso Ciudadano mantiene el rechazo por sobre el apruebo, 45-28. Sí. CADEM, hace muy poquito rato, 45 el rechazo, 37 el apruebo. ¿Cómo siente usted que está el clima electoral faltando 3 meses para ese 4 de septiembre? Un poquito más. Todos los estudios de opinión indican que el resultado va a ser más estrecho de lo que se pensaba. Yo creo que en ese sentido es muy importante que una vez que esté el texto definitivo se dé a conocer el verdadero contenido, porque gran parte de las críticas que hay a la propuesta dice relación con la idea que alguien en algún momento planteó, que tuvo una enorme cobertura, que generó enorme discusión, pero que finalmente no fue aprobada por el Pleno de la Convención. Por eso mismo, yo esta semana fui claro y señalé que era un error pretender blindar el nuevo texto. Porque era un error básicamente porque debilita la opción del apruebo. Porque existe un número no menor de personas que quieren una nueva Constitución, pero que tienen legítimas diferencias con el texto que se está proponiendo y consideran que es necesario que este texto sea perfeccionado con el paso del tiempo. Por tanto, creo que la propuesta del blindaje debilita la opción de la prueba y es una mala idea. Por lo que leo de sus propias palabras en el transcurso de esta entrevista, usted está por aprobar nítidamente para reformar. A ver, yo por estoy lo que por usted dijo, aprobar, porque pero es eso no mejorable, está... toda obra humana es mejorable. Sin duda, sin duda. Si es que sin duda. se produce este... O sea, no repitamos la mala experiencia de la Constitución del 80, en donde se dejó todo atado, bien atado, y bueno, mire cómo terminó. Okay, si se da, hubo un estallido. Si el Pleno, porque ya se aprobó en comisión, el Pleno llegase a aprobar los 2/3 para poder reformar dentro de los primeros 4 años la Constitución, algunos le llaman un cerrojo, al estilo Jaime Guzmán, le llaman ustedes. Usted está en contra de eso. Si se aprueba eso, usted dice favorece el rechazo, ¿usted cree que gente de su partido podría votar rechazo en el evento de que quedara todo bloqueado? Yo lo he dicho con toda claridad, los socialistas estamos comprometidos con la apruebo, y no desde ahora, desde hace 40 años. Pase lo que pase. Desde el año 80 que estamos comprometidos con la apruebo. Eso no obsta que legítimamente, porque estamos en democracia y los temas son opinables, son discutibles, se puede plantear algún tipo de diferencia con un tema específico propuesto en el texto, porque pero ese tema si es bien nos la central, jugamos por un proceso democrático, bueno, la democracia consiste en que se expresan las distintas ideas, pero al momento de votar apruebo o rechazo, uno pone en la balanza las distintas alternativas y toma una decisión. Y por tanto pondera los distintos factores. Insisto, nosotros tenemos un compromiso claro con que Chile tenga una constitución así en democracia y por tanto con el Los apruebo. convencionales del Partido Socialista están cuadrados con esa idea de que no se va a aprobar los 2/3 como posibilidad de reforma. Yo creo, en primer lugar, que ellos han jugado un rol fundamental para que malas ideas finalmente no sean aprobadas en el Pleno. Creo que en ese sentido han tenido valentía de dar a conocer sus puntos de vista, han sido incluso objeto a veces de agresiones inaceptables. Yo dije en su momento, cuando lo agredieron, que eso era protofascismo, un nivel de intolerancia que no es propio de un órgano de liberación democrática como es la Convención, y creo que han desarrollado un muy buen trabajo. ¿Y usted cree que eso va a pasar en el Pleno con esta norma que usted ha dicho que es un blindaje? Yo creo que sería un error. Espero que no se apruebe. El propio presidente Boric se ha manifestado en el mismo sentido. Sí. Según informó el diputado Vlado Mirosevic, el ministro Jackson plantearon lo mismo, que los 2/3 eran una mala idea y por tanto espero que prime ese criterio. Ya, y yo quiero preguntarle por los dichos, porque dentro de esta semana uno de los que salió a defender, más que a defender, a explicar, dijo él, esta norma de los 2/3 fue el convencional Fernando Atria, del Frente Amplio. ¿Qué dijo él? Dijo, esto no es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella, a la espera de instituciones que por ser creadas por la nueva Constitución sí es razonable esperar que la tengan. El Senado que usted preside, ¿no va a ser leal con la nueva Constitución? El Senado es expresión de la diversidad democrática que tiene el país. O sea, si alguien cree que todos los senadores y senadoras pensamos lo mismo, es que no conoce Chile y no conoce cómo funciona la democracia. Primer punto. Segundo punto, plantear una especie de contradicción entre la legitimidad de la Convención por un lado y la legitimidad del Congreso Nacional por el otro me parece que es
una equivocación, es infundado, porque el actual Congreso fue electo íntegramente con sistema proporcional. Y le digo que quienes dicen que este Congreso fue elegido bajo las reglas de la Constitución de Pinochet, falso, porque no olvidemos que se modificó el sistema binominal en el año 2014, yo era ministro en ese tiempo, presidía Michelle Bachelet el país, y por tanto este es un Senado elegido íntegramente con sistema proporcional. Primer punto. Segundo punto, la renovación del Congreso fue posterior a la elección de la Convención, entonces alguien podría decir, sabe que es una legitimidad más reciente, pero yo creo que ese debate no tiene sentido. ¿Por qué razón? La Convención tiene un mandato, tiene legitimidad, el mandato es redactar la nueva Constitución y hay que ser respetuosos de ese mandato. El Congreso Nacional tiene otro mandato, que es reformar leyes y ejercer eventualmente el poder constituyente derivado. Ambos tienen legitimidad democrática, creo que esta contradicción es infundada. Sí, senador, el borrador que hasta ahora se está todavía terminando para proponérselo a la ciudadanía, habla del fin del Senado, que usted preside. Sí. Por lo cual, si se les dan las atribuciones para poder reformar ese fin al Senado, esa u otras reformas, según Atria, ustedes tienen conflicto de interés al respecto. Pero, a ver, entonces, ¿quién legisla en Chile? ¿O quién reforma la Constitución una vez que está entre en vigencia? El nuevo Congreso en 4 años más, claro, pues eso es lo que sostienen pero los convencionales, Pero por ese eso grupo. ¿Usted tiene conflicto de interés? ¿Qué no, en responde absoluto, eso? en absoluto. Yo actúo sobre la base de convicciones, no sobre la base de cálculos. Eso es el primer ¿Pero punto. qué le responde a Atria? Que está equivocado. Mire, ni siquiera le respondo yo, basta ver la reacción que provocaron sus declaraciones en prácticamente todos los actores. Pero él es de gobierno. El propio gobierno se manifestó en contra del planteamiento de los 2 tercios. Ya, se equivocó Fernando Atria al Yo no postular esto. comparto su planteamiento. Y una- Creo que la propuesta de blindar la Constitución, en primer lugar, debilita la apruebo, en segundo lugar, va en contra del sentido del proceso constituyente. Si lo que le da sentido a que tengamos una Constitución elaborada en democracia es que haya debate, que se puedan contrastar las distintas ideas y no pretender tener este tipo de cerrojos que son propios de otro tiempo. La palabra proteger se escuchó mucho tiempo en dictadura. Pongo las cosas en su lugar. No se puede comparar lo que ocurre hoy día con lo que ocurría en dictadura, porque en dictadura se impuso por la fuerza cuando habían detenido desaparecidos y ejecutados políticos la Constitución que nos rige hasta el día de hoy. Ahora estamos en un proceso democrático. Son incomparables, pero el argumento de que hay que proteger la Constitución a través de ese cerrojo es el mismo y ¿Cómo eso se me lo parece explica usted? que es no aprender de las lecciones. Guardando las O sea, no diferencias, repitamos sí. en la nueva Constitución los errores de la ¿Cómo Constitución se actual que son los que explica queremos cambiar. usted que repita, guardando las diferencias entre una dictadura y una democracia, el que gente de su sector, gente afín al gobierno del presidente Boric, acometa de la misma forma una reforma, por ejemplo, o una forma de legislar, que es poniéndole cerrojo a reformas o protegiendo la democracia? ¿Cómo se lo explica por gente de su sector? Es que yo creo que en esto uno tiene que actuar sobre la base de convicciones y principios. Y para mí el principio de la profundización de la democracia es un principio básico. Esto no tiene que ver con que si en un contexto me sirve a mí un mecanismo y en otro contexto no me sirve, entonces cambio de argumento. ¿Ellos están actuando porque les sirve poner este cerrojo? Yo creo que están equivocados, simplemente ¿Pero porque... por qué lo hacen? Porque a Guzmán le servía. Sí, pero yo no a soy... Guzmán le servía. Yo no soy intérprete de quienes han propuesto mala idea. Pero- Doy mi opinión y le puedo dar mi fundamento. Pero usted sí es intérprete, y creo que muchos lo compartimos, que lo que hacía Guzmán, de hecho están en las pocas, Sí. en las declaraciones de Son Jaime casi Guzmán. textuales las Guzmán declaraciones. lo que quería básicamente era proteger y blindar su constitución para que si una oposición llegaba al gobierno no pudiera cambiarla. Se lo planteo de la Eso siguiente- se ha explicado sí, hasta se lo planteo de la siguiente manera. No es comparable una dictadura con una democracia, no cabe duda. Analogías, no comparación. Pero ¿Cómo se explica el esto? proceso constituyente tiene que ser democratizador y no rebajar los estándares democráticos. Y en ese sentido creo que establecer este tipo de resguardo va en una línea equivocada. Más aún cuando la reforma del capítulo del Congreso Nacional requiere 2 tercios o plebiscito. Eso ya está establecido en la norma permanente. Pero aquí se les ocurrió a algunos aplicar el quórum de 2 tercios a la totalidad del texto. Y yo creo que eso va en el sentido contrario a lo que se necesita. Porque hay muchas personas que quieren votar a prueba, quieren superar la Constitución actual, pero quieren que este texto se perfeccione. Y con el blindaje se da la señal de que este texto se va a escribir en piedra y no se va a poder perfeccionar con el paso del tiempo. Ya, y para entender, usted cree, porque no es solamente Fernando Atria, está varios convencionales, está Marcos Barraza, ¿cierto? Está Baradit, está, digamos, hay varios de su sector, Achurra, que postulan lo mismo. Sí. Entonces yo le quiero preguntar, ¿ese sector usted cree, porque además están
desalineados con su propio gobierno, con Giorgio Jackson, que hoy día apareció diciendo efectivamente y ha dicho que el gobierno no está de acuerdo con esa norma. ¿Qué debiera hacer ese sector de los convencionales? ¿Alinearse con la moneda y renunciar a los 2 tercios? Yo no soy de la tesis de dar línea ni nada por el estilo. Defiendo mi punto de vista. Mi punto de vista es muy básico. Sí, pero usted dice que esto le ayuda al rechazo. Por eso le digo como estrategia. Mi punto de vista es muy simple y es un principio básico. Creo que esta es una idea que favorece el rechazo. Si uno ve la encuesta que salió hoy día a la Academia, hay un número importante de personas que quieren aprobar para reformar. Y, de hecho, en la muestra es el grupo mayoritario. Entonces son personas que quieren una nueva constitución, pero que legítimamente pueden tener diferencias específicas con el texto. Entonces, si a esa persona se le da la señal de que todo va a seguir igual, se está desincentivando el voto apruebo. Así que creo que es contraproducente para la tarea y el desafío que tenemos quienes creemos en una nueva constitución nacida en democracia. Su colega Matías Walker ha dicho hoy en declaraciones en un diario, a lo mejor es la tercera en Mercurio. Mercurio. El Mercurio hoy, gracias. Sí. Dice que las definiciones de la convención atentan contra los principios de la democracia. ¿Usted está de acuerdo? No creo que es una postura un poco drástica. Creo que hay iniciativas que se han propuesto, y la mayoría de las cuales no han sido aprobadas, que no han sido buenas ideas, esa es la verdad. Por ejemplo, estos cerrojos. Pero creo que también hay un salto significativo, sobre todo por los siguientes aspectos. Primero, porque el capítulo de derechos, el Estado Social y Democrático de Derecho, implica un salto sustantivo respecto al texto actual que declara inconstitucionales las ideas desde moderadamente socialdemócratas hacia la izquierda, que es el gran problema que tiene la actual Constitución, que declara por quita las ideas de un número importante de chilenos. Y en segundo lugar, porque rebaja los quórums de aprobación de las leyes, que es el otro problema que tiene la Constitución actual, que las leyes fueron impuestas en dictadura y se requieren 4/7 para modificar. Estoy hablando de las leyes orgánicas constitucionales. Y ese quórum no se ha podido cumplir, en primer lugar, por el binominal. Y después, bueno, no se ha podido cumplir por otras razones. Entonces creo que el hecho de que se establezca que el quórum para modificar las leyes no es supramayoritario es un avance democratizador significativo y resuelve uno de los problemas fundamentales que tiene el actual texto de la Constitución vigente. O sea, concluimos, digamos, que aunque se aprobara esto que usted ha llamado el blindaje de los 2 tercios, igual usted va por el apruebo. Yo tengo, lo señalado con toda claridad, una inclinación por el apruebo para que Chile tenga una Constitución así en democracia. Creo que de todas maneras las cosas hay que hacerlas de la mejor forma posible. Ya, pero si no se hace de la manera que usted cree que es mejor. Que la Comisión de Armonización y de normas transitorias realicen un trabajo que efectivamente convoquen a aquellos que eventualmente puedan tener dudas para que haya una amplia mayoría a favor del apruebo. Y creo que la propuesta específica que usted plantea no va a ser aprobada en la plenaria. Álvaro Elizalde, sí. La campaña... No que usted plantea, que usted sí. repite, pero, o sea, usted no es mía la ley. No es suya la mala idea. Una cosa muy breve. La campaña que hemos visto en las últimas horas del gobierno sobre la participación, sobre el plebiscito del 4 de septiembre. La oposición dice que hagamos historia. La oposición dice que viene a la Contraloría porque probablemente no le parece equitativa, no le parece equilibrada. ¿Usted la estima equilibrada y justa para las dos opciones por igual? Yo creo que efectivamente el gobierno tiene una responsabilidad que es informar y promover la participación en el plebiscito. Este es un plebiscito que tiene voto obligatorio. De hecho, la reforma constitucional establece una sanción a quienes no concurren a votar. El voto obligatorio no es solo para las ciudadanas y ciudadanos chilenos, sino que también para los extranjeros que tienen más de 5 años de residencia. Todos tienen que concurrir a votar. Y además es una elección que tiene una importancia histórica muy significativa. Así que todo lo que contribuya a informar para que la gente sobre la base de esos elementos... ¿Le parece equilibrada? Sí, ¿Le parece que no hay intervención? Y le quiero decir algo más, Matías. Todos los gobiernos han realizado campañas de promoción a la participación electoral. Todos. Esta es la primera vez que se cuestiona, a mi entender, algo que es una obligación del gobierno. Álvaro Elizalde, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, senador. Ya viene nuestro panel político. Exactamente, con una semana cargada. Oiga, va a haber un comunista en nuestro panel y un frente amplista, así que vamos a enfrentarlo estos temas. Exactamente con lo que ha dicho el senador Elizalde. Y vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que ha ocurrido esta semana, especialmente en la Araucanía. Después de estas imágenes. Arauco hoy día tiene una pena. Y esa pena se llama segundo Catril Neculqueo. Se recuperaron vainas calibre 12,
calibre 9 y también 2 vainas que corresponden al calibre 7.62, que es una munición utilizada en fusiles de guerra. Lo que corresponde es renovar el estado de excepción con todas las facultades. Lo que no me parece bien es que se amplíen las facultades de los militares. Tenemos que evitar esta militarización. El gobierno va a usar todas las herramientas que tiene a disposición el Estado de Derecho para garantizar la seguridad de las personas. Y evidentemente el estado de excepción también es una herramienta que se va a ir evaluando. No desestimamos que podamos evaluar algunas carreteras o rutas en donde esta labor preventiva se pueda extender. Que el estado de excepción siga, pero que los militares tengan efectivamente el respaldo político para actuar y que actúen. Nosotros no nos vamos a cansar, muchas situaciones no ocurren por la presencia militar que se encuentra en esos caminos secundarios. Los datos duros y las estadísticas arrojan que esto ha disminuido, no nos falta apoyo político. La demanda, por ejemplo, en mi reunión con la familia de Segundo Catril, es la demanda por justicia. No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos en nuestro país. Y ya estamos aquí en nuestro estudio con nuestro panel político, con nuestros invitados. Por este lado, Natalia González, directora jurídica del Instituto Libertad y Desarrollo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Natalia. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Daniel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Otro senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Buenas noches, bienvenido a Estado Nacional. Y el ex ministro vocero de Gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Belolio. Bienvenido a Estado Nacional. Muy buenas noches. Bueno, veíamos las imágenes recordando lo que ha sido esta semana en términos de seguridad y de lo que ocurrió en la Araucanía. Partamos por ahí, hay varios temas obviamente también que dejó planteados el senador Álvaro Elizalde, ya se los vamos a preguntar sobre todo a ustedes dos para que se hagan cargo, pero quiero partir por el tema de la Araucanía. Es una semana clave, se debiera renovar el estado de excepción por parte del gobierno, senador Núñez. Bueno, nosotros estamos a la espera de la decisión del gobierno. Yo creo que no me corresponde a mí decirle lo que debe hacer. Yo voy a esperar lo que resuelve el presidente Gabriel Boric. Me imagino que lo va a comunicar mañana con los presidentes de los partidos en el comité político. ¿Pero qué creen ustedes que debiera hacer como Partido Comunista? Porque ustedes estuvieron en contra permanentemente de que se declarara el estado de excepción. Nosotros vamos a apoyar al presidente en lo que resuelva mañana. Y bueno, yo creo que la clave aquí es lo que hemos discutido. O sea, tienen que haber condiciones de vida normal en que ningún ciudadano, sea mapuche o no mapuche, de la etnia que sea, haga la actividad económica que haga, esté en riesgo su vida. Y bueno, y si para eso tienen que continuar las medidas que se han adoptado, es una posibilidad. Así que nosotros estamos abiertos a las distintas opciones, siempre y cuando también, Constanza, se abra la perspectiva política, que es lo que nosotros creemos que es necesario que se dé. Y en ese sentido yo sigo reivindicando que esto no es un conflicto que se va a resolver solo con la presencia de la policía, los militares. Y yo veo ahí un sello distinto a lo que se hizo en el gobierno anterior, ya que veo ahí a Jaime, que atentamente me acordé inmediatamente de él. Se acordó del gobierno anterior. Vamos con el gobierno anterior. Jaime Belolio, debe renovarse y hacerse cargo de lo que está diciendo también el senador Núñez, que dice que hay algo que se ha hecho distinto en este gobierno con respecto O sea, sí, lo que se ha hecho distinto es que este gobierno ha sido débil con respecto a la delincuencia en general y particularmente en lo que ocurre con la Araucanía. ¿Por qué sale, y así como decíamos la vez pasada, por qué sale Yaitul y después otros tantos más en esta pelea así como de machos alfa a tirarle todo en contra al gobierno? Porque por un lado lo ve débil, porque ha justificado la violencia durante mucho tiempo en los últimos 2 años, no el presidente Boric, pero sí otras personas de la actual coalición y que hoy día están en el gobierno. Y en segundo lugar, porque saben que tienen este tironeo interno, que iban a hacer este estado intermedio y el Partido Comunista estuvo en desacuerdo. Llegaron entonces a un estado de excepción en donde, por ejemplo, el asesinato de Segundo Catril ocurrió en un lugar en donde no había custodia. Y por tanto lo que se necesita es más de esa herramienta. Yo me acuerdo todavía cuando la ministra de Desarrollo Social, muy confundida, dijo que había aumentado un 400% la violencia una vez decretado el estado de excepción. Y en verdad había bajado un 50%. Y ahora que se decretó también bajaron un poco los delitos. Pero necesitan hacer más. Entonces yo no entiendo todavía la lógica traumática. Si ya entendimos que se dieron vuelta la chaqueta, no entiendo la lógica traumática que tienen para no darle las garantías a las personas de que no puede una persona como Yaitul atribuirse el uso de las armas para luego entonces que otras digan, no, es que son solo ideas. No,
Aquí lo que se requiere es orden, paz y seguridad, y el Estado tiene esas atribuciones, y yo lo que esperaría del presidente Boric mañana es que él tome esa atribución, esa autoridad, y en los próximos 15 días no solamente sea un decreto acotado, sino que sea con toda la extensión que le permite la Constitución. Senador Latorre, ¿debiera renovarse el estado de excepción, el mismo, acotado como le han llamado, A ver, lo o primero extendido como propone Jaime Belolio? Sí, lo primero que hay que aclarar es que el actual estado de excepción en curso, y que es una decisión administrativa del gobierno el día de mañana, si lo quiere prorrogar por 15 días más. No necesita autorización del Congreso. Exactamente. Todavía. Puede, junto con la fuerza militar, puede ir a rutas, porque es para el resguardo de rutas, tiene flexibilidad táctica, por decirlo así, ¿no? No son en algunas rutas, sino que en todas. Podría perfectamente, y eso tiene que ver con trabajo de inteligencia, con trabajo de dónde es más efectiva la presencia militar, porque el hecho de que tú solo envíes militares con metralleta y tanques blindados, si los tienes en un lugar y los atentados ocurren en otro lugar, eso no sirve, entonces no es efectivo. O sea, y lo que creo que tenemos que reconocer, más allá de la disputa gobierno de Piñera, gobierno de Boric, es que con militares, 6 meses estuvieron militares hasta marzo, ¿no?, del gobierno de Piñera, 6 meses con un estado de excepción general, hubo asesinatos, hubo varios asesinatos. Y este año ya llevamos varios asesinatos también, 7 personas algunos han muerto con en lo que va militares, del otros 2020. sin militares. Por tanto, yo invito a leer una carta que escribe hoy en un diario el comandante en retiro que estuvo en la misión en Haití de la ONU, donde él hace una reflexión y la ha hecho otras veces. Dice, mire, la solución no la vamos a tener los militares, acá hay una solución política de fondo, llama al presidente de la República a convocar un gran acuerdo estratégico donde, en mi opinión, además, hay que sentar a la mesa a las forestales, al grupo Mate y al grupo Angelini, que tienen más de 2 millones de hectáreas de pino y eucalipto, donde el Estado lleva 25 años mandando policía militarizada a cuidar fundos, a cuidar pino. Yo creo que ahí tenemos un problema estructural. Y cómo abordamos la solución política para que los grupos radicalizados que no han encontrado respuesta, porque tenemos muchas comunidades que han ido por la vía institucional, pero tenemos otros grupos que han ido creciendo en poder de fuego, etcétera, vayan desmovilizándose, dejando las armas, como ha ocurrido en otros conflictos donde el Estado resuelve la relación con los pueblos indígenas. Pero no se están custodiando los pinos. O sea, más allá de quiénes sean los dueños, se están custodiando a las personas para que, por ejemplo, a Segundo Catril no asesine un comando terrorista. Eso estamos hablando. Yo sé que a algunos les cuesta, y de hecho el senador... Iban a trabajar en una Elizalde, forestal, de hecho, ellos. Claro, Sí, yo otra vez... De Mininco, hace el poco grupo- tiempo el atrás. grupo Mate. Entonces, pero- más allá de quién sea los pero, dueños... Constanza, porque yo es súper creo legítimo que, que Jaime, mira, importante, yo creo que tú dijiste una yo cosa lo tomo. muy relevante, pero hay mira, una disculpa, cosa pero, que- a ver. Espérate, pero Daniel, pero una cosa que es relevante es que cuando se envían carabineros a custodiar los distintos fondos y otros lugares que están en Araucanía, no se hace para custodiar solamente un pedacito de tierra, es para la vida de las personas. La cosecha. No, Sí, pero, la cosecha porque pero hay que ese es crimen el punto, organizado. que ese es el Entonces, punto, Jaime. O sea, son las personas. acá lo que hemos Daniel. discutido siempre ha sido los militares, los carabineros, pero acá hay un tema de fondo. Aquí hay un actor que está en la raíz de este problema, el cual no ha estado en este debate público. ¿Cuál? Bueno, las forestales, Forestal Biobío, los Mates, Forestal Arauco, porque ellos no están acá. Y el gobierno pasado, Jaime, te lo digo, no fue capaz de abordar el problema de cómo las forestales se hicieron propietarias en forma en muchos casos ilegítima y usurparon terrenos que eran originalmente de comunidades mapuches. Ya, pero el gobierno no los ha, Pero no yo los estoy ha hablando, invitado a son conversar porque el 350.000 gobierno ha hablado de Pero diálogo. mira, aquí hay un dato concreto. Son 350.000 hectáreas que bajo la dictadura fueron entregadas primero por la reforma agraria a campesinos, a comunidades mapuches, fueron quitadas, traspasadas, entregadas a la CONAF y después la CONAF las vendió a precio de huevo, a precio irrisorio. Y obviamente uno dice, bueno, y esas forestales se hacen cargo del problema, tienen alguna responsabilidad. La comunidad en que ocurrieron los hechos lamentables y que todos hemos condenado del asesinato de Segundo Catril, porque es un asesinato, fíjate, esa comunidad, yo escuché al dirigente, al Santos Reinado, él dijo, nosotros queremos explotar y ser dueños del fondo que nos quitaron, del fondo del sector de choque y hoy día esa es propiedad de la papelera, del CMPC. Por lo tanto, ellos también están reivindicando, a pesar de que está en una vía institucional. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una comunidad está en la vía institucional, incluso llega a acuerdo con las forestales y no logra nada, ¿qué es lo que ocurre? Frustración, resentimiento y después, por supuesto, se generan condiciones para la violencia. Por eso que es tan importante que una vez por todas las forestales estén dispuestas a entregar tierras que pertenecieron al pueblo mapuche y les fueron arrebatadas en forma ilegítima. Ese es un aspecto clave del conflicto que está pendiente. Natalia González.
A ver, yo creo que lo que estamos viendo acá es lo que posiblemente, ¿no es cierto?, cuando hay consejos de gabinete o reunión del presidente con sus parlamentarios, es lo que probablemente vemos, ¿no es cierto?, que hay una tensión adentro de Apruebo Dignidad. Y a mí me parece que habiendo una violencia desatada en la Araucanía, tener un estado de excepción acotado es completamente contradictorio, Connie. Yo creo que el presidente, de cara a la cuenta pública que tiene que dar el miércoles, tiene que dar señales claras y concretas. Yo creo que estamos todos de acuerdo acá que el problema no es solo de seguridad, pero sí estamos de acuerdo con que en buena parte, por lo menos para los habitantes hoy día de la Araucanía, es un enorme problema de seguridad. Estamos hablando de atentados violentísimos, que muchos de nosotros calificamos de terroristas. A muchos de los agricultores de la Araucanía les amenazan sus cultivos. Y hoy día que estamos además con problemas de abastecimiento, de cadenas logísticas, tampoco podemos poner en peligro aquello para nuestro país. Entonces estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de seguridad en la alimentación del país. Yo creo que este problema político tiene que ser superado para pasar realmente a hacerse cargo de los problemas que la ciudadanía hoy día pone en el primer orden de las encuestas. Es seguridad e inflación. Esos son los problemas. Pero disculpa, Constanza, pero sí. Un solo dato. Yo entiendo tus palabras, Natalia, pero a mí me gustaría decir que, por ejemplo, esta semana hubieron 2 avances concretos en materia de seguridad, porque a pesar de este estado de acotado, él ha permitido avanzar. Un ejemplo fue que hay un comunero mapuche que está preso acusado de ser quien disparó y mató a un detective de Carabineros, a un detective de la policía. Y ojo, no se los detuvo en un allanamiento masivo con militares armados dentro de una comunidad. Se usó lo que decía recién el senador Latorre, inteligencia. Claro. Se detectó... Que venía del gobierno anterior, pero bien. No, o sea, se lo pasa que Jaime, pero yo creo que es el método correcto. Se detectó, se hizo el seguimiento, se lo detuvo de forma absolutamente limpia. Y también se detuvo esta semana a un grupo que estaba haciendo un robo de madera y fue la misma táctica. Los esperaron, ubicaron el punto. O sea, yo creo que esa es la forma correcta de enfrentar esto, pero eso requiere que no pensemos que este problema se va a resolver cuando el militar entre con el fusil a la comunidad amenazando, porque esa es la forma torpe de hacerlo. Y lamentablemente esa forma torpe fue una forma que se usó mucho en el gobierno anterior. Pero Daniel, Comando Jungla, recordemos el Comando Jungla y el asesinato de Catrillanca. Déjame yo recordar un par de cosas también, porque pareciera que el Partido Comunista... Pero compartimos que eso fue un logro, ¿no, Jaime? Lo anterior fue un logro. Obvio que sí está bien, muy bien. Bueno, no, está bien. Oye, que el gobierno haga algo, ya es bueno que le reconozcan algo. O sea, sería súper bueno... haciendo el ministro Moreno, que también fue la línea del diálogo. Pero yo no lo encuentro mal lo que ha hecho el ministro Moreno. Entonces déjame partir. Obviamente, primero una cosa, porque pareciera que el Partido Comunista nunca fue parte de los gobiernos anteriores, y yo le recuerdo que fue parte del gobierno de Michelle Bachelet muy fuertemente. Entonces cuando dicen no hicieron nada con las forestales, bueno, también le caben a ustedes. No, nosotros Segunda hicimos cosa, mucho. Pero Daniel, déjame hablar porque si no es imposible, si no es un monólogo. Entonces, la segunda cosa, el ministro Moreno hizo un súper buen trabajo hasta que asesinaron a Catrillanca y trataron de ocultarlo. Y eso fue inaceptable. Y entonces se cae eso. Y nuevamente quiero repetir algo que conversamos la semana pasada porque es fundamental. Por un lado, están aquellas reivindicaciones históricas mapuche, los títulos de merced y las tierras arrebatadas, que es perfectamente legítimo y se hacen a través de diálogo y políticas. ¿Donde tienen que formar parte en las forestales? Yo creo que sí tienen que estar las forestales en ese diálogo de todas maneras. Pero otra cosa radicalmente distinta son aquellos que se aprovechan de esa causa para hacer actos delictivos, para hacer crimen organizado, venta de armas, narcotráfico y terrorismo. Entonces, cada vez que nosotros mezclamos eso, empezamos a decir que no tiene solución. No, lo primero... No es que sea sencilla la solución, no estoy diciendo lo contrario. Pero lo segundo es donde tiene que ir enmarcado lo que el presidente Boric tiene que atacar. Y no puede haber un diálogo adecuado mientras algunos no depongan las armas. Si ese es el punto, mientras haya delincuencia y temor a que te asesinen, si es que tú vas a tu campo que está haciendo tu trabajo de madera. El alcalde de Lumaco, estoy sumando un elemento más al debate, dijo que la sensación es que no hay otra alternativa que armarse. ¿Cuán peligroso es que esto empiece a pasar en la Araucanía y también en la región del Biobío? El riesgo de la autotutela. Sí, a ver. Si es que el Estado no garantiza esa seguridad, que es el rol del Estado, evidentemente. Entiendo esas declaraciones en un contexto, obviamente, de angustia, de desesperación. Ahora, él es una autoridad pública, gestión local, y creo que es irresponsable ese llamado público. Lo puedo entender. Irresponsable. Lo puedo entender desde la angustia, desde la desesperación, pero como autoridad pública me parece que es irresponsable. Basta ver, o sea, el uso de armas por parte de civiles ya es un problema en Chile, no solo en el Gualmapu, la macrozona sur o como se quiera llamar, sino que en muchas regiones de Chile. Y mire la tragedia que ocurrió en Estados Unidos, donde es prácticamente legal, ¿no? Es legal ir a comprar que un adolescente de 18 años compre armas, digamos, y fusiles, ¿no? Y mate a sus compañeros de colegio. O sea,
podemos ir hacia allá, en el fondo, o la mexicanización del conflicto, donde el tema de las armas y donde, ojo, puede haber una corrupción también entre instituciones que tienen el monopolio de las armas, hemos visto detenidos también, donde hay tráfico de armas desde o carabineros o el ejército que se pierden misteriosamente y van a parar a organizaciones. Eso es muy grave también. Claro, pero la gente que vive ahí y los civiles también dicen, bueno, me van a dejar. Estoy pensando en el nuevo proyecto del gobierno de control de armas. Dicen, me van a impedir a mí defenderme y tengo al frente gente que me puede atacar incluso con armas de guerra. ¿Cómo me defiendo si el Estado no me garantiza esa seguridad? Bueno, eso es la ley sin Estado, digamos. Claro, ¿no? Porque justamente se adoptó una medida de estado de excepción para garantizar esa seguridad y a eso se suma el accionar, porque cuando hay estado de excepción en las vías principales, en paralelo sigue operando la policía de carabineros. Entonces, ¿era necesario el estado de excepción, senador? Pero si el gobierno lo adoptó es porque fue necesario, si nosotros estamos de acuerdo con esa decisión. Ustedes como partido de gobierno estuvieron lo que pasa, Constanza, es que nosotros tenemos una preocupación que la vamos a seguir manteniendo. Y es que esta medida que fue necesaria y por eso la respaldamos. Yo vi la foto al presidente del PC detrás de la ministra de Interior cuando hizo el llamado. Y si eso no respaldo, ¿qué es lo que es? Tiene que ir acompañada con la otra parte. Y la otra parte es la que lamentablemente en el gobierno de Sebastián Piñera, en mi opinión, no operó. Veamos la compra de tierra. O sea, yo todavía no entiendo por qué el gobierno de Sebastián Piñera no usó los recursos que tenía para comprar tierra y así hubiésemos evitado conflictos con las comunidades mapuches que por décadas han demandado algo y sienten que el Estado no les entrega. Entonces, obviamente nosotros queremos que las dos cosas vayan de la mano y yo creo que en ese sentido la estrategia del gobierno comienza, en mi opinión, a adquirir mayor fuerza, digamos, y estamos en esa tarea. Quiero agregarles una cosa para preguntarle también al exministro Belolio acerca de cómo se hacen cargo de esa digamos, acusación que hacen permanentemente desde el oficialismo que en el gobierno anterior no se compraron las tierras que debían comprarse. Hoy día aparecen los agricultores, algunos agricultores de la zona, expresando una preocupación o denunciando que ha habido un aumento de usurpaciones y de tomas de terreno y que se explicaría por dos cosas. Uno, por los anuncios que ha hecho el gobierno de que van a comprar y van a ampliar la cantidad de recursos para la compra de tierra y también por algunas de las medidas que están en el borrador de nueva Constitución y que también van en ese sentido. ¿Cómo se evita eso? Oye, yo primero algo que decía el senador Latorre que tiene toda la razón. O sea, cuando uno ve que en Estados Unidos, en algunas tiendas de conveniencia, una persona puede comprar un rifle de asalto, obviamente que ya se llegó a un límite absolutamente insano, digamos. Otra cosa distinta es la regulación que existe para que algunas personas puedan tener un arma de protección personal. Pero yo no estoy de acuerdo con la autotutela, porque eso significa que ya es la ley del más fuerte y esa lógica simplemente no se puede hacer y se tiene que combatir. Por eso es que estoy en desacuerdo cuando Héctor Yaitul dice que va a ir por las armas. Estoy en desacuerdo con que el gobierno no se querelle contra él, porque es exactamente lo mismo, está diciendo autotutela. O sea, es irresponsable y además está llamando, digamos, a armarse a otro. En segundo lugar, con respecto a las compras de tierra, yo solo quiero recordar, Daniel, que, Núñez, que durante el periodo pasado hubo un estallido social y después de ello hubo una pandemia que obligó a que los recursos fueran a otras cosas, junto con que ya estaba ocurriendo. No sé por qué pone esa cara, pero es imposible. Yo entiendo que fueron negacionistas de la pandemia al inicio, pero mira, se produce... Es imposible que tú no ocuparas las platas que están Daniel, asignadas por ley de presupuesto para compra de tierras, tú no las podías destinar a otro Daniel, tú fuiste parlamentario harto rato igual que yo, eso significa que tú puedes redestinar las platas que están en el presupuesto a otras cosas como se hizo con la aprobación del Congreso puesto que había pandemia. ¿Ya? Eso se hizo. Entonces, lo que ya estaba ocurriendo en el pasado con la compra de tierras es precisamente lo que nos decían ahora, es decir, que habían comunidades violentas que iban y hacían usurpaciones violentas para ponerse primero en la fila para así, comillas, resolver el problema. Y esa no es la vía, porque las comunidades que lo hacían por la vía institucional, las comunidades que lo hacían y que estaban esperando por más tiempo, quedaban después allá, al debe. Muchas veces ocurre, y hoy día justo leí una noticia con respecto a lo que pasaba en Lampa, de algunos territorios que se están tomando, que llegan personas organizadas con buses a tomarse territorio. ¿Para qué? Para que entonces después se puedan comprar esos terrenos y hacer viviendas. Pero eso es súper injusto para aquellas personas que llevan mucho tiempo esperando sus viviendas. Entonces, pero son cosas distintas. Obviamente que son distintas, porque no tienen que ver. O sea, comparar lo que ocurre en Lampa con lo que está pasando con un conflicto que viene por diseño en la Araucanía. Yo creo que es distinto. Lo que te quiero decir yo creo que aquí hay un hecho armas. Mira, yo creo que aquí hay un hecho real, Jaime, para decir las cosas pam pam vino vino. Acá hay un poder económico que manda en la 9ª región.
y es el poder económico de las empresas forestales, que es un negocio multimillonario. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿hay solución al conflicto mapuche sin poder, si es que no se toca la propiedad que tienen las empresas forestales? No hay solución. Y lo que nosotros como gobierno estamos proponiendo es que ese tema hay que abordarlo. Pero déjame Y yo, o sea, la si opinión no hubieran que tengo, forestales, Jaime, la opinión y la si no convicción hubiesen que forestales, tengo- ¿no habría problema? ¿Cómo? Si no hubiesen forestales, no habría ningún problema en la Araucanía. O sea, gran parte del problema de la Araucanía tiene que ver con eso, por supuesto que sí. Nosotros hicimos una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Nosotros recibimos ustedes las como mismas gobierno comunidades van a- mapuches que hoy día están en recuperación de tierra, yo no sé en la situación puntual, y ellos nos dijeron, nosotros queremos nuestra tierra. Hay que entender cómo es el pueblo mapuche. El pueblo mapuche no mira como un Estado que tiene una especie de limitación global. Ellos miran mucho su situación particular. Claro, pero esas Y tierras no obviamente, solamente si tú le son pudieras dar las forestales. Ya, pero senador. entonces, para entender. Esas tierras no solamente son de las forestales. Exacto. Y, O sea, y para o sea, entender, la- ¿este la gobierno gran va a impulsar mayoría- eso? ¿Que se acaben las forestales en la Araucanía? O sea, lo que nosotros creemos, lo que yo creo, Jaime, en particular, es que al pueblo mapuche hay que devolverle las tierras que fueron usurpadas. Ellos tienen sus títulos de merced o tienen documentos que acreditan que fueron obtenidas ilegítimamente, como tierras de uso agrícola, que fueron traspasadas a aptitud forestal y después vendidas a un precio mucho más bajo y obtenida por forestales. Y devolviéndole esas tierras, obviamente va a haber otra gran cantidad que van a estar disponibles para el resto de los chilenos que viven en la Araucanía, y los mapuches con su tierra harán lo que ellos consideren necesario. Tal vez algunos la quieren explotar como empresarios forestales, tal vez en cooperativas, tal vez otros quieran sacar los pinos y plantar árboles nativos, tal vez otros quieran hacer agricultura. Bueno, esa es su decisión. La pregunta es, nosotros, el mundo político, ¿está dispuesto a devolverle tierra al pueblo mapuche en forma relevante? ¿Sí o no? Yo siento que el gobierno de Sebastián Piñera, el primero y el segundo, no estuvo dispuesto a eso. No, Porque ustedes son Natalia, parte del Natalia. negocio forestal. Porque se hicieron Eso- compra de tierra. Varias cosas. Yo Hicieron creo compra de que tierra. desde el retorno a la democracia que estamos con esta política de tierras y la violencia en la Araucanía solo ha ido escalando y creciendo. ¿Ya? Independiente de qué gobierno le puso más recursos a la compra de tierra o menos, la verdad es que la escalada de violencia solo ha ido increciendo. Por lo tanto, a mí me parece que si ese es el instrumento, está pobre o está deficiente el instrumento y no Es un puede ser instrumento el único. importante. Lo segundo, a mí me parece que el senador Núñez está siendo muy honesto y está, de alguna manera, dándonos a conocer el camino que ya la Convención tiene completamente diseñado en su articulado. Si la Convención ya dijo que las naciones indígenas, que no solamente tienen autonomía, sino que derecho a autogobernarse, tienen una especial protección de la propiedad. Y de hecho se establece que el Estado tiene que hacer un trabajo de identificación, demarcación de tierras, y en los transitorios que se aprobaron la semana pasada se crea una comisión especial designada por el presidente de la República, que me imagino será el presidente Boric si es que la Constitución esta se aprueba, para ver qué terrenos se van a devolver a las personas indígenas, y lo que diga esa comisión es obligatorio para los órganos que tienen que ejecutarlo. Esto no pasa por el Congreso, no tiene una discusión democrática. Lo que decida esa comisión, que por supuesto, como dice el borrador de Constitución, está compuesta también por partes que son interesadas, por escaños reservados, va a decidir. Entonces yo creo que estamos siendo honestos acá, diciéndole a toda la gente, la Araucanía, Biobío, etcétera. Disculpa, pero No. para entender qué tiene de malo ¿Qué eso. tiene de malo ahí eso? hay un mecanismo Que- de solución del que hay conflicto que se personas- basa que hay además personas, en la senador, normativa que hay internacional. personas en la Araucanía que tienen legítimamente proyectos, desarrollo Pero de por supuesto, actividades, legítimamente. agricultura, las forestales pero Pero si también lo- termina, son, Natalia, y que lo que le si estamos el diciendo Estado es que se los expropia- vamos a quitar no, mediante se los una va- comisión. Daniel, deja ¿Cómo? que termine, ¿Sí o Natalia. no? Natalia, tú no puedes decir que se los vamos a quitar. Cuando el Estado, Pero si tienen derecho a cuando la el Estado restitución. expropia, paga el valor que corresponde. El justo Disculpe, precio, dice usted. Pero cuando el Estado expropia, porque obviamente expropian tu terreno si están construyendo una carretera, el Estado paga un precio convenido, en este caso, pues, un mecanismo, el justo precio por esa propiedad. Además, gran parte de los terrenos de las forestales no están habitados por ciudadanos chilenos, están bosques de pino o eucalipto. Esa es una esencia del problema que no podemos Que desconocer. dan trabajo y sustentan la economía Sí. de la Araucanía. Yo quisiera hacer un punto. Mira, no recuerdo bien si fue el 2002, en pleno gobierno de Lagos, se convoca una comisión que la preside el expresidente Patricio Aylwin, que se llamó Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, Sí. donde hay un diagnóstico, ¿no?, de todo el proceso de usurpación, todo el proceso de violencia con el cual el Estado de Chile llega en la mal llamada pacificación de la Araucanía, y también, más recientemente, la contrarreforma agraria en dictadura, con subsidio a las grandes forestales, desde el año 1974, diseñado por Ponce Lerú, del decreto de ley 701 Fomento Forestal, donde el Estado le pasa millones de dólares, que esto después además se hace en democracia, a las grandes forestales. Ahí hay un diagnóstico y líneas de solución. Estamos hablando del año 2002, unos pocos años después del primer atentado, en Lumaco, justamente, donde matan al Peñi II
Catril contra camiones forestales que se lo adjudica la CAM, que fue el año 97, en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Frei Ruiz-Tagle. Si nos hubiésemos hecho cargo, gobierno de Lagos, gobierno Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, donde hubo un primer intento recién, Bachelet 2, con el actual senador Buenchumilla, que fue intendente, de tratar de generar conversaciones con todos los actores, incluida con las forestales, duró 1 año en el cargo. Lo echaron. Llegó Burgos y lo echó. Y después vino Piñero 2, Moreno intentó también hacer lo mismo, 1 año, hasta que matan, Comando Jungla, ¿no? Matan, asesinan a Camilo Catrillanca. Y después ya no es posible. Entonces, ese es el tema. O sea, llevamos cuántos años con un diagnóstico sobre la mesa y que ahora recién la constituyente está proponiendo al país una vía institucional que es la vía plurinacional en el Gualmapu. Transitar la vía plurinacional, que no es otra cosa que reconocer derechos colectivos. La derecha Hablando de la constituyente, vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando precisamente aquí en Estado Nacional sobre la Convención Constitucional. Ya volvemos con Estado Nacional. Estás viendo Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestro panel político. Hablamos ahora de la Convención Constitucional. Quiero preguntarles su evaluación de la campaña que ha lanzado el gobierno, campaña de información para el oficialismo, pero que la oposición ha calificado de intervencionismo electoral. Hagamos historia. Natalia González, ¿qué es para ti esa campaña? ¿Es de información, como dice el gobierno, o intervencionismo electoral, como acusan desde la oposición? A ver, Connie, a mí me parece que es una campaña sesgada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando nos habla de la Constitución actual, nos habla de la Constitución de hace 40 años. Nos habla de una Constitución que fue redactada por 9 personas, no en democracia. Fue así, pero te faltan 40 años de historia. Te faltan las más de 50 reformas que dieron lugar a más de 200 cambios en la Constitución actual. Te falta decir que lleva la firma del presidente Lagos. Te falta decir que prácticamente todos aquellos cerrojos que hoy día están tan de moda, ¿no es cierto?, que la oposición del momento reclamaba porque esta Constitución no era democrática, hoy día no están en la Constitución. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, a lo menos, es una campaña incompleta. Y creo que el gobierno se tomó con cierta laxitud lo de campaña informativa. Y yo creo que sí, yo creo que sí da para que el órgano contralor evalúe si esto es o no es una campaña informativa. Senador que está levantando la mano. Sí, no, yo quiero encontrarle razón. Porque hay harto detalle hacia atrás, está la Constitución. Yo quiero encontrarle razón a Natalia en una cosa. A ver. Que esta es una campaña incompleta, ella tiene razón en eso. ¿Y sabes por qué es incompleta? ¿Por qué? Porque todavía no se despliega. Lo que hay hasta ahora es el spot inicial. El spot inicial, o sea, el grueso de la campaña, todavía no comienza su desarrollo. Ahora, yo sí creo que hay una cosa muy importante. Y a mí me parece válido que si alguien cree que es intervencionismo vaya a la Contraloría. Yo creo que está en su derecho, me parece absolutamente lógico, coherente, y para eso tenemos democracia. Pero yo lo que quiero valorar es la disposición y la actitud del gobierno. O sea, lo primero que el gobierno tiene que hacer es que la gente esté informada, porque se han dicho muchas mentiras, calumnias e inventos respecto a la convención y también a la campaña de la prueba. Un ejemplo, el senador Felipe Kast publicó aquí en Twitter, para que tenga mi teléfono, un video de Nicolás Maduro diciendo aquí el jefe de la campaña de la prueba llama a votar por la nueva Constitución. Era un video del 2021 que hablaba de Salvador Allende y no tenía nada que ver. Entonces, cuando se hacen ese tipo de mentiras, obviamente hay que informar. Ahora, tendrán distintas opiniones. Y yo además creo, Constanza, que no solo el gobierno debe informar, también debe preocuparse, por ejemplo, que haya transporte público en regiones para esos días, porque nosotros tuvimos en las elecciones pasadas muy mal transporte público en regiones y eso impide que la gente participe. Así que creo que es espectacular que un gobierno esté dándole condiciones a los ciudadanos para que se informe, sepan por qué tienen que votar y además de las condiciones prácticas para que esto pueda materializarse. Jaime Belolio, ¿intervencionismo electoral o campaña de información? Sí, no, ¿A ustedes también les tocó hacer campaña de información para el plebiscito, por ejemplo? Nosotros hicimos varias campañas. ¿Poca campaña hicieron? Bueno, pero resulta, Daniel, Pero que igual hicimos poca criticado. campaña según tú y sacamos más del 50% de las personas que fueron a votar.
No, sí, es un... Bueno, yo ok. estoy de acuerdo en eso, pero hicieron poca campaña, No. reconozcamos. Según tú es poca campaña, pero lo que pasa es que nosotros hicimos una campaña que atendía más bien a la emocionalidad de ir a votar. Transporte público hicieron también. Perdón, 2.000 gratuitos en regiones y siempre el metro gratuito. En mi región, más el metro tren. no Pero, Daniel, circularon buses. ¿por qué tú crees que esto es un monopolio tuyo cuando hablas acá? ¿Por qué tú crees que llegas acá y eres el único que puede hablar? Entonces no podemos polemizar, bueno, ya. Pero déjame, pues yo te esperé todo el rato, si no te habría interrumpido. Por ejemplo, me resulta curioso, ¿tú crees que Maduro votaría rechazo? No, pues obvio que votaría apruebo. Entonces, mira, tiene el deber de informar. Pero era un fake lo que... Sí, eso no se refería. No, pero ¿a alguien le cabe alguna duda, digamos? Ya, entonces, ¿tiene un deber de informar? Sí. Esta es una campaña de cerca de 1.000 millones de pesos. Entonces, para que pongamos las cosas en perspectiva, la nuestra no costó más de 200. 120, de hecho, costó la primera. Bueno, pero lo acusaron de hacer poca campaña. Claro, pero 52%. Yo me sumo a esa acusación, yo me sumo a esa acusación. 52% de participación después en el plebiscito. Y después nos decían, oye, pero es que no, ustedes van a ser medidos por cuánta gente va a votar. Nos dijo, de hecho, el presidente del Senado, Elizalde, fue a La Moneda, indignado. 52%. ¿Usted cree que después dijo, bueno, sí, en verdad es la más alta que hemos tenido hasta ahora? No. Entonces, sí, tiene un deber de informar, pero es evidente que hay un sesgo gigantesco en el guión. Y si esta es la primera, yo me imagino cómo van a ser las siguientes. Y me llama mucho la atención la cantidad de dinero que se gasta en esa campaña. O sea, se nota una especie como de desesperación, porque bueno, se entiende que el gobierno se pegó a el apruebo, de hecho está paralizado completamente hasta que pase el plebiscito del 4 de septiembre, no quiere hacer reforma a las pensiones, no quiere hacer reforma a cosas que sean sustantivas, la única que va a hacer hasta ahora al parecer va a ser de tributaria, todas las demás cosas las tiene suspendidas por el próximo plebiscito. Y una última cosa, salió recién una encuesta que va a estar más difundida el día de mañana, en donde el 34% de las personas dice que quiere aprobar para modificar. Pero ya sabemos que hay un cerrojo que impide modificar. Después hay un 30% que dice que se rechace para que haya un nuevo proceso para una nueva constitución. Es decir, hay un 64% que te dice que el actual borrador es malo, po, y que tenemos que cambiarlo. En un caso te dice, hagamos una nueva alternativa, que es la que ha planteado, por ejemplo, los partidos de Chile Vamos, y en la otra que han planteado las personas más bien de centro-izquierda, pero que el señor Atria les acaba de decir que no, porque serían desleales en caso de que modificaran una coma, porque es un mandamiento, básicamente. Bueno, recién el presidente del Senado, ¿cierto?, al que ustedes han hecho alusión, ha dicho aquí, ¿cierto?, él del Partido Socialista, que es una mala idea, dijo que era... No habló de cerrojo, pero dijo que sí era una mala idea que no permitir que solamente se pudiera modificar la Constitución, si es que se aprueba, por 2/3 hasta por 4 años. Y que era un error del Frente Amplio y error de Fernando Atria. Aquí tenemos a un Frente Amplista y a un comunista. Los dos son apruebo dignidad, sumados, ¿cierto? Yo quiero preguntarle, ¿ustedes son de la apruebo dignidad del gobierno, que dijo el presidente Gabriel Boric que está en contra de esta fórmula de los 2/3, o de la Convención Constituyente que está a favor de ponerle esto que algunos han llamado un cerrojo? Senador Latorre. Sí, voy al tiro de eso, sí. Connie, pero déjame decir una cosa sobre la campaña. El gobierno tiene el deber de informar. Estamos en un momento histórico donde primera vez en la historia de Chile la ciudadanía, el pueblo soberano, va a poder decidir democráticamente el 4 de septiembre con voto obligatorio, eso hay que resaltarlo, si aprueba o rechaza el borrador que se va a entregar el 4 de julio, que todavía no termina, de la nueva Constitución. Por tanto, para llegar a todos los rincones de Chile, y saludo que este debate se está dando en un canal público como este, donde hay un trabajador además que tiene derecho a voz y voto, que saluda a Rodrigo Cid en el directorio, van a ver spot en radios, hay una página web que se llama Tenemos un programa nosotros todos los domingos en la mañana, que es el país que queremos, además de todo un trabajo en nuestra página web. Exactamente, y que tiene que haber un debate sin fake news, sin mentiras, un debate de ideas donde la gente libremente decida cómo votar. ¿Y quién va a dudar cómo va a votar el 4 de septiembre el presidente Gabriel Boric o Giorgio Jackson o Camila Vallejo? Obvio que vamos a votar a prueba, pero el gobierno tiene el deber de informar y poner la información para que la gente decida. Dicho eso, les vuelvo a preguntar si son de la apruebo dignidad de la convención o del gobierno. Nosotros lo conversamos esta semana, tuvimos reunión en La Moneda, y obviamente que la postura del gobierno que se le transmitió a la convención, y no solo a nuestros convencionales, sino que a la mesa y a todas las bancadas, es que los quórum que están aprobados, digamos, en el borrador, entren a regir inmediatamente, que no es necesario generar algo transitorio
para los quórum de reforma constitucional. Pero además aclarar... Pero los convencionales de su partido y del Frente Amplio en general han estado a favor de establecer esta especie de cerrojo o protección, como le han llamado. Hay un debate ahí que se aprobó en una comisión que todavía no se vota en el Pleno y probablemente se caiga en el Pleno. Entonces yo creo que ha habido demasiada histeria, demasiado debate artificial. ¿Por qué? Para explicarle a la gente. Para reformar la Constitución, el borrador dice que los aspectos sustantivos, es decir, derechos fundamentales, régimen político, se reforman por 2/3 o 4/7 más plebiscito. 4/7 se cayó en el Pleno. Y ese es el problema. Ya, pero ese es lo que se está discutiendo en la... Eso es lo que no se aprobó ya. Hoy día no está en el Por texto. tanto, no puede ir. Claro, pero hay una opción por salida vía plebiscito. No, pues se rechazó. Pero bueno, pero eso se está discutiendo Pero es que también ya no en se la... puede volver a reponer aquello que se rechaza en el Pleno. A menos que haya un acuerdo para... Porque hay... Sí. Para modificar el reglamento primero, entonces, porque el reglamento dice que la Comisión de Armonización no puede alterar en lo sustantivo lo que ya está aprobado. Y eso sería alterar en lo sustantivo lo aprobado. Pero es 2/3 para los aspectos sustantivos y el resto... Pero Daniel Núñez no contestó la pregunta. Igual que el actual. ¿De qué prodignidad? Acusan de que había un cerrojo ¿El del gobierno o el de la convención? Yo soy de la prodignidad que quiere que el año 2023 la nueva Constitución entre a regir con todas sus garantías, derechos, que espero yo que se apruebe el 4 de septiembre. Ahora, como eso no es posible, uno entiende entonces que vamos a tener una etapa de transición. Y ahí estamos ya no a discutir la forma y los mecanismos. Pero acá lo que hay también es una defensa corporativa de muchos senadores que se sienten afectados porque esta institución, que son los senadores, va a terminar. Y a mí me parece ¿Lo de Elizalde es una defensa corporativa? O sea, yo discrepé la semana pasada en los comités de la declaración que hizo el Senado y señalé que no era unánime, pues nosotros tenemos otra mirada. Fíjate, y hay algo que me molesta a mí. Todos los que hicimos campaña el año pasado sabíamos que hacíamos campaña a senadores con un proceso constitucional. Y dentro de las reglas del juego estaba la posibilidad de no durar los 8 años. Por lo tanto, ¿por qué tanto apego, tanta desesperación? Porque teóricamente fuiste elegido por 8 años y solamente vas a estar 4. Se nos acabó el tiempo, lo siento, pero vamos a tener tiempo para seguir en esta conversación. Yo no tengo ningún conflicto de interés con el Senado. Yo no soy senador. Y me parece que si se criticó que el actual tenía un cerrojo... Jaime Velorio, el senador Latorre, el senador Núñez, Natalia González. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más. Ya volvemos con Estado Nacional. Estás viendo Estado Nacional. Bueno, hoy ya estamos de vuelta, nos tenemos que despedir, pero anunciar que esta semana es una semana de medidas muy interesantes, muy importantes. Mañana se va a anunciar, lo más probable, que se extiende el estado de excepción en la macrozona sur, que se va a extender a partir del 1 de junio. ¿Qué más pasa el 1 de junio? El 1 de junio es la cuenta pública, la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric ante el Congreso Pleno. Obviamente no ha gobernado mucho tiempo, no hay mucho que mostrar hacia atrás, pero sí mostrar la brújula hacia adelante, lo que viene, las prioridades y el camino que irá a seguir. Y tendremos una transmisión especial, por supuesto, aquí en TVN. Que tengan una gran semana. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por venir. Chao.